Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Edgar Alonso Jiménez Soto y el día de hoy vamos a desarrollar la temática las técnicas de recolección de datos en la investigación cuantitativa. Bien, pues comencemos a hablar sobre las técnicas de recolección de datos para investigaciones cuantitativas. De hecho, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en esta presentación? Pues bueno, esencialmente vamos a hablar de las técnicas de recolección de información bajo lo que viene siendo investigaciones de enfoque cuantitativo. Entre ellos podemos destacar el cuestionario, así como las escalas de medición, que las podemos dividir en escalas de actitud u escala de opiniones. Y vamos a iniciar con el cuestionario. Es importante atender y considerar los siguientes aspectos en el diseño de la técnica. Debemos de considerar el número de grupo, número de integrantes y selección de participantes. Y ojo, estos tres elementos son fundamentales porque tanto los grupos integrantes o la selección de los participantes deberán de cumplir con las características que de alguna manera estén conectados al objeto de estudio de nuestra investigación. Recordarán en la presentación sobre las técnicas de recolección de datos para investigación cualitativa, hacía mucho hincapié en la importancia de no perder de vista el objeto de estudio. Aquí también, cuando estamos hablando de técnicas de recolección de datos para investigaciones cuantitativas y principalmente cuando tenemos que considerar en el diseño del cuestionario número de grupos, número de integrantes o selección de participantes, bueno, debemos de tener en claro que la población que va a formar parte de nuestra investigación cumple con los criterios y características de nuestro objeto de estudio o tema de investigación. Lo mismo hay que considerar otros aspectos como son la duración, la guía, la conducción y el lugar donde se pueda dar la entrevista, entendiendo el lugar como el espacio o el escenario que puede ser tanto físico o también puede ser de manera virtual. Dentro del diseño del cuestionario debemos de considerar los siguientes elementos. Por ejemplo, las secciones, la redacción de las preguntas, la secuencia de las preguntas y la apariencia física del cuestionario. Cuando hablamos de las secciones, debemos de considerar los siguientes elementos específicos: datos de identificación, solicitud de cooperación, generar instrucciones claras y precisas de lo que debe de hacer el lector, información solicitada, es decir, en esta parte de la información solicitada muchas veces establecemos de manera muy breve, muy genérica, para qué requerimos la información o cuál es el objetivo central de nuestra investigación y por lo tanto le estamos pidiendo la ayuda al lector o en este caso al sujeto o al participante o al grupo de personas que va a responder para que nos pueda proveer con la información que plasmará a través de respuesta en el cuestionario. También otro de los elementos que llevan las secciones, otro de los elementos específicos son los datos de clasificación. Otro de los aspectos que recomiendan mucho los especialistas en metodología de la investigación es tener cuidado en lo relacionado a la redacción de las preguntas que vayamos a generar. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Número uno, hay que manejar en la redacción palabras sencillas. Número dos, que las palabras sean claras. Número tres, evitar preguntas que sugieran la respuesta. ¿Qué significa esto? Las preguntas llevan al lector a responder de acuerdo con la opinión del investigador. Ejemplo, yo pudiese cuestionar si nuestra institución académica está valorada como la mejor de la región. Una pregunta que le puedo hacer al participante es, ¿qué tal mejor la consideras tú? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con la redacción de esa pregunta?
ya estoy generando una posible respuesta. Es altamente probable que ese sujeto o ese participante me vaya a responder en una línea o en una respuesta de manera positiva. Número 4. Hay que evitar preguntas sesgadas. La redacción debe de alejarse de persuadir al lector para estar a favor o en contra de un tema. Ejemplo, los padres que se preocupan por sus hijos deberían de utilizar asientos infantiles en el auto. El hecho de que yo ya esté plasmando el interrogante, los padres que se preocupan por sus hijos, ya está llevando un sesgo allí. Cuando debo de generar una pregunta posiblemente un poquito más global, como decir, todos los padres de familia que tienen coches y que tienen hijos estarían obligados a llevar un asiento infantil en su automóvil. O sea, ahí de alguna manera no estoy metiendo un factor que se considere como sesgo, como en el caso del ejemplo donde mencionaba sobre la preocupación de los padres por sus hijos, ¿no? Número 5. Hay que evitar alternativas implícitas. Muchas veces en la redacción se le ofrece al lector una alternativa implícita que no se expresa de forma explícita. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a un participante si le gusta volar cuando viaja distancias cortas, cuando la pregunta correcta sería, ¿le gusta volar cuando viaja a distancias cortas o prefiere viajar por otro medio? Entonces, ahí ya le estamos dando la opción a que el participante nos pueda responder que tal vez, ok, cuando son distancias cortas, pues prefiere él tomar su automóvil y manejar, ¿no? Y cuando son distancias largas, si ese fuese el caso, pues a lo mejor sí es necesario tomar, en este caso, un vuelo, ¿no? Número 6. Evitar supuestos implícitos. Uno de los errores más comunes en la redacción de preguntas es cuando la respuesta depende de suposiciones implícitas acerca de lo que sucederá como una consecuencia. Y pongo el siguiente ejemplo. Yo puedo preguntarle a una persona si estaría usted a favor de un mayor presupuesto para la educación. Esa sería una pregunta que de alguna manera lleva un supuesto implícito. La mejor manera de poder cuestionar a esa persona sería, ¿estaría usted a favor de un mayor presupuesto para la educación si éste produce un incremento en el impuesto sobre la renta? Entonces, en esa redacción yo ya estoy siendo más explícito sobre las consecuencias que puede pasar sobre una determinada acción en particular. Hay que evitar también, y este es el punto número 7 en la redacción de las preguntas, evitar estimativos. No debemos de generar preguntas que pongan a nuestro sujeto, a nuestro participante o a nuestro lector a realizar cálculos o esfuerzos mentales o de memoria, ¿no? Que en este caso, pues de alguna manera estresen, ¿no? Al participante al momento de estar respondiendo nuestro cuestionario. Número 8. Hay que evitar preguntas de doble respuesta. Este es uno de los errores muy comunes que se cometen cuando estamos diseñando un cuestionario. Muchas veces tenemos la tendencia a preguntar más de una cosa y en la pregunta, pues deriva que esperamos muchas veces por lo menos más de dos respuestas por parte del participante. Entonces, hay que evitar en la medida de lo posible el elaborar este tipo de preguntas donde pues el participante va a estar obligado a darnos por lo menos una respuesta doble. Y número 9, último elemento de la redacción de las preguntas, siempre es recomendable considerar el marco de referencia, ¿no? Hay que considerar, y de hecho esto lo he mencionado muchas veces en clase, que dependiendo del objeto de estudio que nosotros traemos, podemos encontrar
que en base a la revisión de la literatura, o más bien dicho, con base en la revisión de la literatura, podemos encontrar estudios previos realizados por otras personas y que van en la misma línea de nuestro objeto de estudio. Y muchas veces esos estudios ya están utilizando un instrumento que está diseñado con antelación y que nos puede ser útil a nosotros. Solamente hay que tener cuidado al momento de utilizar esos instrumentos con los siguientes aspectos. Por ejemplo, yo recomendaría y sería una obligación en un determinado momento, pues darle el reconocimiento al autor o los autores que diseñaron ese instrumento. Entonces, hay que mencionarlo en el trabajo. Y hay que tener cuidado también cuando vamos a utilizar un instrumento que ya está elaborado de manera previa, aunque nos sirva para nuestra investigación, porque muchas veces los términos, los conceptos, las palabras, los contextos donde se haya aplicado este instrumento pueden ser muy diferentes al contexto o al escenario de donde nosotros provenimos o donde nosotros vivimos, ¿no? Sin embargo, esta última recomendación de considerar el marco de referencia es de mucha utilidad, ¿no? Me lo mencionaba a mí un maestro de metodología que decía, ¿para qué inventar la rueda si la rueda ya está creada, ¿no? Y eso, ese comentario lo hacía en relación a que muchas veces uno trata de elaborar su propio instrumento cuando ya existen instrumentos que han sido validados y probados por otros investigadores. Vuelvo a reiterar de nueva cuenta que si vamos a utilizar un instrumento que vaya ligado a nuestro objeto de estudio, siempre hay que darle el reconocimiento al autor y o a los autores que diseñaron ese instrumento y así no violentamos lo que es el respeto a la propiedad y los derechos de autor. La sección 3 tiene que ver con la secuencia de las preguntas. Ojo, están los siguientes elementos específicos a considerar. Hay que empezar con una pregunta introductoria que sea simple e interesante. O sea, de manera inicial hay que empezar con algo sencillo, pero al mismo tiempo que resulte motivador para que nuestro lector o nuestro participante siga contestando el cuestionario que le estamos compartiendo. Número dos, hay que iniciar primero con interrogantes generales. Tres, las preguntas no interesantes o difíciles de abordar, eh, puede haber algunas preguntas que nos pueden llevar a pensar un poquito más y las podemos considerar un poquito complejas. Esas deben de estar de alguna manera presentadas en la parte final del instrumento. Y número cuatro, hay que llevar un orden lógico. Y esto del orden lógico habla que de alguna manera donde me ha tocado, por ejemplo, experiencias de revisar instrumentos donde empiezan preguntando situaciones relacionadas a la infancia, ¿no? De una persona y luego empiezan a hablar sobre aspectos que van relacionados a la adolescencia y hay tres o cuatro preguntas ligadas a la adolescencia de esa persona que está respondiendo el cuestionario y de repente, ¡pum!, aparece otra interrogante que tiene que ver con la etapa de la infancia, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, significa que no hay una organización o un orden lógico en las preguntas que nosotros estamos generando. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte, darle un orden lógico a lo que vienen siendo la estructura de las preguntas en nuestro cuestionario. Con respecto a los tipos de preguntas que podemos elaborar en un cuestionario, están las siguientes. Preguntas abiertas, de clasificación, de selección múltiple con una sola opción, de jerarquización, de selección múltiple con varias opciones. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, en cuestión de preguntas abiertas, pues estas son de los reactivos más sencillos. ¿Qué opina de usar videojuegos en la educación?
Entonces, es una pregunta abierta donde dejamos a que el participante dé rienda suelta a la redacción y nos comparta su respuesta. Están las preguntas que van orientadas a datos de clasificación. Por ejemplo, la edad, la carrera, el sexo, por citar algún ejemplo. Una recomendación que hacen los especialistas de metodología en investigación en términos de preguntar la edad es siempre manejarlo por rangos o por escala. Nunca hay que preguntar la edad de manera directa. Así que ojo con esa recomendación que nos dan los especialistas. En cuanto a los reactivos de selección múltiple con una sola opción, es decir, damos varias selecciones, varias posibles respuestas. Sin embargo, el participante está obligado solamente a elegir una respuesta únicamente. Tenemos el siguiente ejemplo. ¿Qué opinas de los precios de la cafetería? Bueno, inciso A, muy caro, inciso B, caro, inciso C, buen precio, inciso D, barato. Sin embargo, el participante solamente podrá elegir una sola respuesta. Luego tenemos las preguntas o reactivos de jerarquización. Tenemos el caso, la pregunta número 5, ordena por importancia los siguientes valores, siendo el 1 el más importante y 3 el menos importante. Entonces tenemos enlistadas las respuestas: salud, dinero y amor. Y ojo que en la columna de la derecha aparece la codificación que nosotros debemos de realizar para hacer el posterior análisis de los resultados dependiendo de lo que haya respondido el participante. Luego tenemos el siguiente tipo de reactivo, que son aquellos a los que le llamamos selección múltiple con varias opciones. Y dice la pregunta, subraya las características que se apliquen a ti mismo o a ti misma, ¿no? Inciso A, bello o bella. Inciso B, sexy. Inciso C, serio o seria. Y en la columna de la derecha estamos viendo la codificación. Cada opción en este caso es una variable. Por ejemplo, bello y tiene la opción de sí o no, sexy, sí o no, serio o seria, sí o no. Pero ojo, esta parte de la codificación se va a utilizar posteriormente cuando hagamos el análisis de las respuestas que en este caso respondió el participante. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de las escalas de medición, principalmente de actitudes y opiniones. Los instrumentos que piden al encuestado que elija una respuesta en una serie de respuestas graduadas. O sea, esta sería una definición genérica sobre las escalas de medición de actitudes y opiniones. El reto mayor es elegir adecuadamente la graduación de las respuestas. ¿Qué significa esto? Que las respuestas tengan un mismo intervalo. Normalmente presentan un punto intermedio de respuesta para luego ofrecer opciones bipolares o opciones que se van a los extremos. Por ejemplo, muy malo o muy bien. Con respecto a los conceptos sobre escalas, hay que entender los siguientes términos. Por ejemplo, la actitud se define como una tendencia a la acción derivada de la experiencia personal de un sujeto. La opinión, esta refleja una postura mental consciente de una persona sobre un problema u otra persona. Y la medición de actitudes y opiniones tienen un grado de subjetividad que debe minimizarse hasta donde sea posible. Hablando de escalas de medición, principalmente sobre actitudes y opiniones, podemos encontrar los siguientes tipos: de ordenación, de puntos, de comparaciones binarias, de distancia social, la escala de Likert, la escala de Goodman, entre otras. En esta presentación vamos a explicar las principales escalas.
Se recomienda, bueno, les recomiendo a todos ustedes, estudiantes de aplicación estratégica socioeducativa y de metodología de la investigación, que hagan una revisión de la literatura para que puedan obtener mayor información, ya que la estructuración de un instrumento es compleja e intervienen muchos factores. Y comenzamos con las escalas de ordenación. Generalmente son escalas de respuestas arbitrarias. Consiste en pedirle al encuestado que ordene sus preferencias no habiendo un orden preestablecido. Por ejemplo, ¿qué factores le generan felicidad? Inciso A, dinero. Inciso B, viajes. Inciso C, familia, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera no hay una jerarquización. Si elige el dinero, o sea, el hecho de que elija el inciso A, el dinero, no significa que sea un aspecto muy importante, ¿no? Sobre la familia o sobre los viajes. En esta escala no se mide distancia entre una respuesta y otra. Simplemente se señalan las preferencias, ¿no? En la escala de puntos, la estructura de las respuestas debe de ser a través del azar o de la probabilidad. Normalmente se usa para determinar aceptación o rechazo. Ejemplo, ¿cuál es la música que más le agrada? Por favor, cruce aquella que le gusta. Inciso A, salsa. Inciso B, banda. Inciso C, reggaetón. Inciso D, electrónica. Inciso E, clásica. Entonces, la persona, en este caso el sujeto que esté respondiendo, cuando hablo del sujeto, hablamos obviamente de nuestro sujeto de estudio que forma parte de la investigación, pues tomará la decisión de elegir cuál tipo de música le agrada más. En el caso de la escala de comparaciones binarias, generalmente se usa para respuestas que tienen dos tipos de conceptos, dos opciones, y en las que el individuo debe de relacionarlas. Ejemplo, ¿qué alimentos prefiere? Por favor, marque uno de los dos en cada lista de pares. Papas fritas o apio, coliflor, lechuga, galletas o pan integral. Si se fijan, por un lado, una de las respuestas, papas fritas y apio, está ligado a una respuesta que tiene que ver con la combinación de un alimento saludable con un alimento no saludable o los alimentos conocidos como junk food. Por otro lado, la segunda respuesta tenemos eh, dos tipos de conceptos o de opciones, como es coliflor y lechuga, que de alguna manera dejan entrever una respuesta de que si el sujeto tomara la opción número 2, pues nos deja entrever que consume alimentos saludables. Y la tercera respuesta tiene que ver con galletas y con pan integral, que pudiéramos considerar tal vez las galletas como un junk food también y el pan integral como un alimento saludable, ¿no? Ahora entramos a la escala de Likert. Este tipo de escala se usa para escalas de respuestas que denoten apreciación. Normalmente son para conocer opiniones o actitudes. Curiosamente, la escala de Likert y vamos a ver también posteriormente la escala de Goodman son de alguna manera escalas de carácter o de corte cualitativo, ojo, pero las cuales pretendemos medirlas. Por lo tanto, la escala de Likert y la escala de Goodman son instrumentos que se utilizan esencialmente en investigación de corte cuantitativo, aunque la respuesta deje entrever una respuesta de carácter cualitativa. Estas dos escalas, tanto la de Likert como la de Goodman, lo que se trata de hacer es medir precisamente ese tipo de respuestas de carácter cualitativo. Ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre la reforma fiscal federal? Inciso A, aprobación total. Inciso B, aprobación parcial. Inciso C, indefinido. Inciso D, desaprobación parcial.
e inciso E, desaprobación total. Vean aquí cómo en la respuesta se da esa polarización al extremo, ¿no? Por un lado, tenemos una respuesta que habla sobre un aspecto, podríamos mencionarlo así, demasiado positivo, y por otro lado, tenemos el extremo de una respuesta de un nivel demasiado negativo, ¿no? ¿Qué pasa con la escala de Goodman? La escala de Goodman es usada para respuestas que requieren ser ordenadas en forma jerárquica. Normalmente es una escala unidimensional donde se presentan preguntas relacionadas, ¿no? La respuesta puede ser escalable. Una respuesta implica la aceptación de las respuestas inferiores. Y bueno, vuelvo a reiterar el caso, tanto como con la escala de Goodman como con la escala de Likert, son escalas que en la estructura se tratan de medir aspectos de carácter cualitativo, pero se les trata de dar una medición, se les trata de dar un valor numérico. Vamos con algunos ejemplos de escala de Goodman. Tenemos el primer caso, que dice pregunta número 1, indique qué estudios ha realizado. Y luego tenemos inciso A, licenciatura, inciso B, maestría, inciso C, doctorado, y la opción de otros que queda abierto para que el sujeto o el participante comparta algún otro tipo de respuesta que vaya encaminado, obviamente, a la pregunta que se le está realizando. Por ejemplo, si el sujeto responde el inciso C, doctorado, de antemano sabemos que al marcar el grado más alto, o sea, el grado de doctorado, pues se intuye, por así mencionarlo, que bueno, el sujeto ya tiene el grado de maestría y ya tiene el grado de licenciatura. Lo mismo ocurriría si el sujeto responde a maestría, pues en automático sabemos que ya tendría contemplada el grado de licenciatura. Tenemos el segundo ejemplo. La pregunta dice, ¿cuál es su actividad política? Y luego tenemos inciso A, soy un miembro de un partido. Inciso B, voto en un proceso de elecciones. Inciso C, participo en campañas políticas. E inciso D, no soy una persona activa en cuestiones políticas. Y el inciso E, pues es la opción de otros y que explique el sujeto o el participante que está respondiendo al instrumento. Ahora bien, ¿qué pasa si el participante responde la opción C? Participo en campañas políticas. Entonces podemos dar por sentado que ese participante vota en proceso de elecciones y además forma parte de un partido político. Pero ¿qué ocurre si esa persona responde la opción D? No soy una persona activa en cuestiones políticas. Significa, por lo tanto, que ni pertenece a algún partido político, ni vota en un proceso de elecciones, ni participa en campañas políticas. Ahora vamos con las preguntas abiertas. Y estas son algunas consideraciones y algunas recomendaciones, ya que vimos al inicio un ejemplo con esta pregunta de los videojuegos, ¿no? En las preguntas abiertas se debe de permitir la libertad al investigador y sobre todo también al participante para que éste pueda compartirnos de una manera abierta, valga la redundancia, pues toda la información que nos pueda ser de utilidad para o que esté ligado su respuesta a lo que es parte de nuestro tema de investigación. El reto es procesar este tipo de respuestas porque suelen ser muy variadas y es un gran reto agruparlas e interpretarlas y por lo tanto los resultados pueden ser menos confiables. Pero no por eso no podemos dejar fuera las preguntas abiertas. Sin embargo, se recomienda que se use al menos una opción abierta en todas las preguntas cerradas para que haya un espacio para cualquier opinión o actitud
que tenga el encuestado y que no se haya previsto por el investigador. A manera de conclusión, podemos establecer lo siguiente. Número uno, el éxito de la investigación depende de la calidad de la información que se recopile, donde el instrumento va a jugar un papel fundamental. Número dos, el instrumento debe de ser confiable y válido para todos los casos o personas encuestadas. Ojo, y este punto número dos, vuelvo a ser repetitivo, tiene que ver con la población que cumpla las características de nuestro objeto de estudio. Número 3, vuelve a aparecer esta parte relacionado al marco de referencia o al marco teórico o al buscar la revisión de la literatura o otros estudios. Hay que buscar literatura sobre cómo realizar un cuestionario, ya que esta presentación es solo un resumen, pero vuelvo a reiterar también lo que mencionábamos sobre el marco referencial, ¿no? Podemos echar mano de un instrumento que ya está elaborado y si lleva conexión con nuestro objeto de estudio, pues adelante, lo podemos utilizar, pero ya les mencioné hace unos minutos que hay que darle el reconocimiento al autor y hay que tener cuidado con la información que allí se presenta, porque pueden venir términos los cuales, dependiendo nuestro contexto, pues pueden tener un significado distinto al que pueden tener en nuestro propio contexto. Ya para finalizar, les quiero recomendar algún software. Existen software para poder elaborar instrumentos en general, no solamente encuestas, sino cuestionarios, escalas de actitud, entre otras. Actualmente existen programas para realizar encuestas donde la elaboración del cuestionario y su aplicación se facilitan, ¿no? Quizás el programa que es más popular para realizar cuestionarios o instrumentos es SurveyMonkey, pero bueno, pues como sabemos, SurveyMonkey nos da una versión gratuita donde podemos generar un instrumento con un máximo de 10 reactivos, ¿no? Ya si queremos, en este caso, elaborar un instrumento de más reactivos, pues SurveyMonkey nos va a decir, hay que pagar, ¿no? Hay que suscribirnos y pues muchas veces las licencias en SurveyMonkey no son tan económicas. Pero, ojo, ya Google Drive nos da la opción de poder utilizar una herramienta que no, honestamente, no le pide nada a SurveyMonkey, ¿no? Podemos utilizar la herramienta de Forms que de alguna manera nos puede ayudar para poder elaborar un instrumento y en este caso que cumpla con el propósito de nuestra investigación. Bueno, con esto culmino con la presentación de la técnica de recolección de datos para investigaciones cuantitativas. Ha sido un placer, en este caso, compartirles esta temática y les reitero, bueno, y como lo mencionaba en la presentación, busquen información, revisen literatura acerca de la manera en cómo poder elaborar instrumentos, no solamente para investigaciones de corte cuantitativo, sino también para investigaciones de tipo cualitativo. Se despide de ustedes el doctor Edgar Alonso Jiménez Soto, profesor titular de la materia de aplicación estratégica socioeducativa y metodología de la investigación.